ustedes, a medida que yo vaya exponiendo ideas, pues que ustedes me vayan, bueno, vayamos socializando y compartiendo los diferentes planteamientos. Bueno, el tema que nos ocupa y que nos preocupa a todos hoy, sin duda alguna, que es el tema de las competencias. No solamente en el Estado de México, perdón, en el país de México, sino yo creo que es a nivel un poco mundial, ¿no? Pero yo diría que antes, y a veces los profesionales, tanto los docentes como los que tienen responsabilidades académicas, están muy preocupados a veces por el adquirir el algoritmo para medir las competencias. Y entonces ahí quería empezar yo dejándoles algunas ideas que me gustaría que fuesen elemento de reflexión en sus respectivas instituciones. Una de ellas es que tenemos que tener conceptualmente y aplicativamente la diferencia entre evaluación y medición. Que sepamos cuándo medimos y que sepamos cuándo evaluamos. Entonces, porque a veces, sin querer, o bueno, es por lo que hacemos, ¿no? Decimos que estamos evaluando cuando realmente lo que estamos haciendo es midiendo. Y simplemente con eso tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. Yo estos días, tanto en la UAP como en el centro de ustedes, pues cuando conversábamos, me preguntaban, aparentemente los profesores me decían que estaban evaluando. Cuando preguntaba cuáles eran las cosas que estaban haciendo y a qué damos importancia, realmente lo que estamos haciendo básicamente es medir. Entonces, eso es importante. Es importante que aclaremos conceptualmente que una cosa es medir y otra cosa es evaluar. Y que en la evaluación está dentro la medición. Ya. Esto es cuidado. Bueno, entonces está la medición, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, quiero decir que para evaluar la competencia, un tema que nos trae aquí y que nos preocupa, no nos podemos quedar solamente con la medición de una parte de la competencia. Es decir, que en el mejor de los casos lo que diríamos sería una medición de algunas capacidades de tipo cognitivo y algunos comunicativos. Pero el resto de las capacidades no las podríamos evaluar o no las evaluaríamos, porque lo que estamos haciendo es utilizar herramientas que miden. Entonces, dicho esto, quiero decir que la evaluación de competencias implica que tenemos que tener claro qué es medir y qué es evaluar, y que la medición forma parte de la evaluación, pero que la evaluación es mucho más allá. Y quisiera dar algunas pinceladas de lo que se puede entender, o diríamos que, dicho ya un poco lo que es medir y lo que es evaluar, pasaríamos a presentarles cuáles son los ingredientes o los elementos que debe tener una concepción de evaluación que nos lleve a poder evaluar competencias. Entonces, esa concepción de evaluación, que lógicamente yo no les voy a dar una definición como pueden comentar un concepto, sino que ustedes tienen la suficiente formación y conocimiento para poder buscar y encontrar multitud de concepciones de evaluación y que ustedes podrán ver cuáles están más próximos, cuáles están más lejanos, cuáles parecen más pertinentes, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me parece importante para que sentemos las líneas bases comunes y de intervención. Es importante que aquí están representantes de los directores de diferentes instituciones, está el director general y están profesores que ocupan responsabilidades importantes. Y es importante que hablemos el mismo lenguaje y que seamos capaces de consensuar una línea base de intervención común. Y esas dos cosas se consiguen cuando conceptualmente manejamos los mismos conceptos. No quiere decir que el manejar los conceptos implica que todos tenemos que pensar al mismo. En modo alguno quiero decir eso. Pero sí quiero decir que tenemos que conocer y comprender los códigos de comunicación que en este momento estamos hablando. Entonces, por ejemplo, quiero decir que probablemente, si yo la preguntase cómo hacemos las evaluaciones en los diferentes centros, es muy probable que a pesar de todos pertenecer a la misma institución, evaluamos las mismas cosas de diferente forma. Y en unos casos se puede evaluar y en otros casos se puede medir. Y sin embargo, todos estamos convencidos que estamos haciendo lo mismo. Y no es verdad. No digo que sea el caso, digo que puede ser el caso, pero para que veamos si lo que hacemos se corresponde a lo que decimos, tendremos que explicitar cuáles son las concepciones en que se apoyan nuestras intervenciones. ¿Me estoy haciendo explicar? ¿Sí? Bien. Pues entonces para mí serían como 6 elementos que debe contemplar la nueva concepción que nos va a permitir evaluar competencias.
Primero, la evaluación tiene que basarse en una información exhaustiva. Si digo que se tiene que basar en una información exhaustiva, yo toda la información no la puedo obtener del salón de clase. Y una competencia no la puedo reducir solamente a la evaluación del salón de clase. Entonces, eso me tiene que llevar a pensar que, a ver qué estoy haciendo ahora. ¿Lo que estoy haciendo ahora estoy evaluando o estoy midiendo con el disfraz de evaluar? Porque aquí, yo en este salón, a ustedes, si al final de la sesión me hubieran dicho que tengo que evaluarles, yo aquí no puedo evaluar competencias en ustedes. Yo puedo evaluar parte de una competencia de ustedes. Pero yo no puedo... Entonces, quiere decir que la información que yo tengo de ustedes aquí es limitada. No digo que es incorrecta, digo que es limitada y que es incompleta. Entonces, me tiene que llevar a pensar que esa información exhaustiva, que se tiene que basar los procesos de evaluación de competencias, tengo que buscar otros espacios que complementen y que me permitan obtener información explicativa y comprensiva del nivel de desarrollo de esa competencia. ¿Bien? Punto, el uno es la información. Dos, cuando yo tengo mucha información, esa información la tengo que categorizar, la tengo que ordenar y la tengo que establecer para elevar en juicios de valor. La evaluación implica hacer juicios de valor del mérito o del demérito del objeto que he decidido evaluar. Y yo puedo evaluar, el objeto de evaluación puede ser mis alumnos, el profesor, la clase, la institución, los currícula, las evaluaciones, las herramientas que evaluamos, que eso parece como que eso parece que está fuera de nuestras concepciones, y los procesos de metaevaluación son imprescindibles para poder hacer evaluaciones eficaces y eficientes. Los procesos de metaevaluación son imprescindibles y a veces parece como que son cosas que bueno, pues que están en otro mundo. Y fíjense, yo les voy a decir una cosa. Entre a veces lo que yo quiero evaluar y lo que evalúo, cualquier cosa parecida a la realidad es mera coincidencia. Porque el diseño de la herramienta que aplico, si no pasa por procesos de metaevaluación, probablemente lo que yo quiero medir no lo mide. Y lo que yo quiero informarme tampoco los tengo, porque está mal diseñada la herramienta. Por eso es imprescindible los procesos de metaevaluación. Entonces, el segundo punto de los juicios de valor. Y digo porque esos juicios de valor están orientados al objeto, pero primeramente yo tengo que definir que voy a evaluar que este es el objeto. Y en función de los juicios de valor irán encaminados en una dirección u otra. Pero esos juicios de valor se apoyan en la información exhaustiva. Cuando yo tengo ya más o menos el juicio de valor elaborado, el siguiente punto sería que los juicios de valor me llevan a que de forma inmediata tome decisiones. Entonces, el tercer punto es que la evaluación está para tomar decisiones. Competencias, he dicho de paso, que es la estrategia de decisiones, muy importante, yo diría que de las fundamentales en las competencias básicas, tanto en los alumnos como en los adultos, y que por otra parte es una competencia que la trabajamos poco. De hecho, no nos sorprende muchos adultos que no sabemos tomar decisiones. Porque nunca hemos tomado decisiones. Porque el tomar decisiones es probablemente de las cosas, bueno, es la competencia que da madurez a la persona. Y nosotros tenemos muchas personas, muchas situaciones en las cuales son personas adultas, son personas con carreras, son personas con una formación instructiva impresionante y sin embargo no tienen la competencia de tomar decisiones. Porque tomar decisiones implica una madurez emocional, psicológica, emocional, etcétera, etcétera. No es una cuestión de saber cosas, es también de saber hacer cosas. Entonces, una cosa importantísima en la evaluación es la toma de decisiones. Y se lo digo esto porque yo puedo tener mucha información, puedo saber mucho de la evaluación y sin embargo, como no tenga la competencia de tomar decisiones, no tengo la fortaleza de encarar los problemas. Porque no es otra cosa más que encarar los problemas. A veces ustedes que tienen responsabilidades muy importantes a nivel social
y a nivel social, institucional, etcétera, etcétera, tienen que tomar a veces decisiones muy difíciles. Muy difíciles. Y aquella persona que no es capaz de tomar decisiones en esos momentos no durará mucho en el puesto. No porque no sea un buen gestor, no porque no tenga mucha información, sino porque no sabe tomar decisiones en los momentos precisos. Bien, la toma de decisiones, si se dan cuenta, en la toma de decisiones, eso me lleva a mí de inmediato en lo que les he dicho, a que me lleva a dar un paso importante, que es que la toma de decisiones me lleva a intervenir. A intervenir. El corazón de la evaluación es la intervención. Todo lo demás, si no somos capaces de intervenir, no sirve para nada. Y lo digo así taxativamente, no sirve para nada. La evaluación es sinónimo de intervención. Y la intervención se tiene que dar justamente cuando se produce la ruptura del principio básico de asimilación-acomodación. Y ahí tiene razón de ser la intervención, sinónimo de evaluación. Cuando se rompe en los alumnos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando se da ese caso, los responsables de las instituciones tienen que deshacer el camino con sus profesores para saber dónde se ha roto, dónde se ha producido esa ruptura. Si ha sido en la fase motivacional, en la fase manipulativa experimental, en la fase oral de expresión, en la fase ideográfica, en la fase aplicativa o en la fase simbólica. Ustedes saben muy bien que en el proceso de aprendizaje hay 6 fases o 6 momentos. Pues justamente la evaluación está como, no sé si, como instrumento medio, instrumento dialéctico, y luego le diré por qué, instrumento dialéctico para intervenir donde se ha producido la ruptura. Cuando hacemos mediciones y decimos que hacemos evaluaciones, no se puede dar este caso. Y entonces, eso que se dice de evaluación, que es intervención en la práctica, nunca llega a donde se ha producido la ruptura del aprendizaje, sino que lo que detecta es el producto final, el producto final, porque me informa que los resultados no han sido favorables o que no han sido tan loables como yo había programado. ¿Me estoy haciendo explicar? Bien, pues ya estamos en el cuarto elemento. No olviden, por favor, que les quede una idea clara de todo lo que puede decir de evaluación. Lo más importante es que es intervención. Intervención quiere decir que yo no puedo estar sentado ahí. Yo tengo que estar viendo cómo mis alumnos aprenden, no cómo enseño yo. Luego le diré yo, cómo aprenden. Y cómo aprenden es cuando yo puedo observar que esta alumna, por ejemplo, fíjense qué tontería, yo puedo observar en la clase que un alumno coge mal el bolígrafo. Y el coger mal el bolígrafo o el lapicero implica que puede tener un problema de coordinación óculo-manual. Y eso le puede dar unos problemas que le afectan a la percepción. Y luego aparecen problemas y manifestaciones pues de acalculias, dislexias, dislalias, disortografías, etcétera, 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 etcétera. Pero en percepciones, entonces, yo tengo que ver que no es una tontería, no es baladí. Yo tengo que ver cómo coge. Y fíjense, no cómo coge el bolígrafo, sino la presión o prensión que puede hacer sobre ello, porque es una proyección del estado anímico y de la personalidad del sujeto. Entonces, a mí no me tiene que preocupar. A veces estamos muy preocupados de cosas que no son tan relevantes. Bueno, cuando yo he intervenido sobre esa ruptura, ¿qué es lo que pasa? Pues ¿qué estoy haciendo? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que cuando yo estoy en la clase trabajando con mis alumnos y detecto una cosa e intervengo inmediatamente, ¿qué estoy intentando hacer? A ver, sí, efectivamente, estoy modificando, pero esa modificación tiene una consecuencia. ¿Qué consecuencias tiene en la educación de nuestros centros? ¿Cómo se llaman todos? ¿Cómo le llaman? De su corporación, ¿no? Sí. ¿Qué implicaciones supone en los colegios de ustedes? ¿Qué estoy haciendo? Un cambio, deshacer el camino como ustedes están, volver a empezar. Sí, pero
Eso, cara, por ejemplo, al año que viene, ¿qué hacemos? Quiere decir, ahora usted ha detectado unas cosas, más o menos lo pone en común, y eso tiene que revertir en las planeaciones. En las planeaciones. Porque la evaluación básicamente tiene que tener un enfoque preventivo. Preventivo. Si no tiene si no tiene un enfoque preventivo, no tampoco sirve para nada. A veces hay que decir cosas que no son muy agradables, pero es que es verdad. Es que es importante que saber que lo que estamos haciendo sirve para la comunidad, sirve para la sociedad. Y si no estamos dando un enfoque preventivo, no estamos haciendo nada. Estamos mareando la perdiz. Exactamente. Yo que he pasado como docente por todos los niveles educativos, desde los pequeñitos hasta la universidad en la que me encuentro ahora, le puedo decir que los docentes tenemos que crear dinámicas para que seamos más reflexivos. Más reflexivos. Porque sin querer, o porque realmente con la vorágine de todos los días, dedicamos poco tiempo a pensar. Porque cero podamos, no estoy criticando, no estoy censurando. Pero me parece que probablemente una de las cosas más importantes que podemos tener las personas es que podamos separar un poquito de tiempo del día para poder pensar, a reflexionar sobre las cosas. La autorreflexión nos lleva a intervenciones, yo creo que muy interesantes en la vida, sobre todo porque en esas autorreflexiones me lleva a asumir yo compromisos. Y mientras que yo me comprometa con las cosas, no se me afirman los compromisos, no los compromisos que me imponen mis directores, los compromisos que yo debo de asumir como profesional. Yo tengo que crear un clima en las dinámicas organizativas e institucionales que favorezcan ese tipo de reflexiones. Bien, pues visto que la educación, la formación tiene que ser básicamente preventiva, yo creo que es un elemento para que lo reflexionemos antes de comenzar el próximo curso, en agosto. Si nuestros planeamientos realmente responden a un enfoque preventivo o responden a un enfoque instructivo. Yo aquí, con buen criterio, quiero decir que me ha parecido muy sensato. Yo aquí he escuchado en estos días, pues el tema, pues, a todos nos preocupa, no solamente a México, a España y a muchos países, el tema del informe PISA. Me parece importante, porque claro, es que el informe PISA lo que hace es que nos pone, nos gradúa, nos compara, nos selecciona, nos prioriza. Bien, eso es importante a tenerlo en cuenta. Pero se puede perfectamente mejorar los puntajes del informe PISA, es decir, que nuestros alumnos sepan más de las técnicas instrumentales, porque como bien saben ustedes, el informe PISA lo que intenta recoger es un poco cuál es en qué estadio nos encontramos en relación a las técnicas instrumentales básicas, a las técnicas instrumentales básicas, que es importante. Es muy importante que la sociedad tenga los mínimos de las técnicas instrumentales básicas, pero también sepamos qué tipo de información. Y también es importante que sepamos qué tipo de competencias evalúa y mide, más que evalúa, más que mide el informe PISA. Es importante que lo sepamos eso, porque resulta que el mapa de capacidades solamente puede medir tres capacidades. Perdón, tres tipos de capacidades, efectivamente. Y eso es importante porque igual mis alumnos esto no lo tienen, pero tienen otras competencias. Pero con eso no quiero decir que no sea un tema que nos preocupe y nos ocupe el tema de lo de PISA. Pero no nos debe tampoco decir, es que, porque eso nos llevaría a una forma de enseñar puramente instructiva, para que los alumnos adquieran los algoritmos y la mecánica para responder al informe PISA. Y yo creo que nosotros, o por lo menos esa es mi percepción, ese es mi pensamiento, yo no me olvido de eso. Yo no me olvido de lo cual importante es que, por supuesto, lo tengo clarísimo que tiene que tener bien instrumentalizadas las técnicas instrumentales, pero la educación en la sociedad actual tiene que ir orientada y enfocada hacia una instrumentalización. Y en eso no podemos estar dudando. Yo creo que hoy no puede haber ningún centro que su orientación no la enfoque hacia la instrumentalización de la persona. Y perdonen,
pero yo no tengo dudas. Y el que yo instrumentalice a la persona no significa que en la instrumentalización también me lleva que yo tenga un buen desarrollo en las técnicas instrumentales básicas. No están reñidas las cosas. Pero sí que es cierto que para instrumentalizar la forma de aprender es diferente. Y el profesor también tiene que mover ficha, tiene que hacer cambios si realmente tiene que enfocar la educación hacia la instrumentalización. A que si yo les pregunto a ustedes, y se lo voy a preguntar, y me van a contestar, si no les importa. A ver si tengo media hora. A ver si lo que... Vamos a ver, sí. La idea es, a que ustedes tienen claro que ustedes quieren formar personas responsables, personas que el día 1 de julio voten, hagan uso a un derecho que les corresponde, pero que lo hagan de forma responsable, democrática, con criterio, con autonomía y con independencia. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno, sí. Yo, no tenemos tiempo, pero les preguntaré, ¿y cómo hacen ustedes para que sus alumnos, que muchos de ellos ya votarán, voten con criterio, con autonomía y con independencia? Es decir, que sean ellos. No me respondan, respóndanse ustedes. Pero supongo que entenderán conmigo que si yo tengo criterio, soy una persona autónoma e independiente, ¿sí o no? Y si yo hago lo que mi papá me dice o mi profesor me dice, soy una persona vulnerable, manejable y que probablemente poco puedo aportarles a ustedes. Es que el tema es que ustedes poco pueden esperar de mí. Porque el que no tiene independencia y no tiene autonomía, ¿cómo saca lo que hay dentro? ¿Cómo saco las ideas? ¿Y cómo desarrollo la capacidad creativa? Esa es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser, a través de esa autonomía, es que los planeamientos tienen que ir orientados solo y exclusivamente a sacar lo que hay dentro de los alumnos, no a meterlo. Justamente los profesores estamos muy obsesionados por la atomización de la información. Cuanto más información les doy, creo que más saben los alumnos. Y no, lamentablemente no. Ustedes no se dan cuenta, claro, porque como los profesores utilizamos pocas actividades didácticas fuera de los umbrales del aula, pues no podemos ni observar, ni percibir, ni por supuesto, ni medir siquiera. Algunas capacidades que se pudieran desarrollar muy bien fuera, que además solamente se pueden desarrollar fuera del aula. Ustedes no se dan cuenta, se cuenta que ustedes, alguno de ustedes es profesor de historia, o de historia del arte, y ha explicado perfectamente el románico, el gótico, el dadaísmo, el cubismo, el expresionismo, todas las corrientes artísticas. Y uno va al museo y no diferencia, o va por la calle y no diferencia cuando ve un románico, cuando ve tal, y ya no es que no lo diferencia, que eso sería una parte instructiva. Eso sería una parte instructiva, que ya es para que me cuestionen qué es lo que hago yo en el aula, para que un alumno apruebe la historia del arte, va por la calle, ¿cómo se llama la avenida en DC? Por Reforma, y no diferencia unas de otras. Y en su país hay una riqueza artística muy importante que te tiene que entrar en los ojos y que te tiene que llevar a parar y a relacionar con el contexto, con la cultura, con el pueblo, con el saber, con el ser, con el sentir, etc. Y que uno pase como que pasa por la cervecería de no sé dónde. Eso ocurre, ¿eh? No me invento nada. Entonces, pero fíjense, aparte de que yo me detenga, cuando el profesor de Historia del Arte me estaba explicando el románico, aparte de identificarlo, relacionar, interpretar y hacer estudios prospectivos, me tiene que haber enseñado a disfrutar, a valorar, a sentir. Y bueno, ¿qué voy a decir yo de la cultura tan vasta que tienen ustedes? Que para entenderla es bien difícil. No crean, yo vengo a México, bueno, muy poco, pero bueno, es que cada vez que vengo y que me apasiona conocerlo,
veo que digo, bueno, para entender esta cultura es muy difícil, bueno, muy compleja, porque es muy vasta, muy amplia, muy rica. Entonces, la educación me tendría que a mí haber incitado a que yo me apasione disfrutando por el conocimiento de las culturas. Esa formación es lo que me llevaría a mí a ser otro tipo de persona. Pero eso solamente se consigue a través de la instrumentalización, en la cual yo soy un facilitador, soy un mediador, soy un canalizador, que pongo en funcionamiento y que te dejo que tú seas el que realmente hace las cosas. Bien, y con él, y ya como último ingrediente de la concepción de evaluación sería que, hombre, en algún caso ha salido en las charlas con ustedes, y yo les decía, pues miren, en el contexto, lo estoy limitando, ¿no? Por todo el tiempo. Digo, bien, pues yo en este momento a ustedes lo que les estoy presentando es lo último que tengo. De hecho, en algunos casos que me han pedido algunas presentaciones, digo, no se las puedo prestar ahora porque están pendientes de publicación de forma inmediata. Y entonces, ustedes conocen perfectamente las dinámicas de los académicos, que no es caso, ¿no? Que eso quiere decir que lo que yo lo último que yo he sido capaz de aportar, se lo he presentado a ustedes. Eso implica, ¿qué implica eso? Implica que mi actitud en la vida, o procuro luchar por ella, es que lo que a ustedes presento creo que es lo mejor que tengo. Pero también, a renglón seguido, les digo lo siguiente: está sujeto a una constante mejora y perfeccionamiento. Es decir, que lo que yo estoy haciendo ahora está bien, pero que es susceptible de ser mejorado constantemente. Y con estos 6 puntos serían los 6 conceptos, los 6 elementos que debemos tener para enfocar la evaluación de las competencias. Estos son los 6 elementos. Y a renglón seguido, como colofón, les he dicho, esto tiene presente lo que es lo mejor que tengo. Y está sometido a una constante mejora y perfeccionamiento de sus observaciones, de nuestros compañeros, de estos y todo. ¿Eso qué quiere decir? Que la evaluación, en síntesis, no es un instrumento, no es una herramienta, no es un modelo, no es una técnica, es básicamente una actitud. Es una actitud. Y con las actitudes no se cambian de la noche a la mañana. Ustedes saben mejor que yo que nosotros, los profesionales, tenemos... el ser humano tiene como 3 niveles que la persona puede dividir en 3 partes. Lo que son las conductas observables, estamos hablando de las nuestras conductas observables, las actitudes, que son comportamientos, y las esencias. Nosotros, la educación, hasta ahora, solamente, en general, estoy hablando en general, ha incidido solamente en el plano epidérmico, en las conductas, ¿sí o no? De hecho, fíjense, el desarrollo que ha tenido el conductismo durante toda nuestra existencia y que sigue teniendo. Porque cuando decimos que estamos evaluando, es mentira, estamos midiendo conductas, por tanto, bajo el paradigma conductista tecnológico. Lo que pasa es que no lo queremos decir porque ahora no está de moda, y si yo digo que soy un conductista, probablemente usted me tache, el otro no sé. Si yo le dijera que soy conductista ahora, diría, este profesor se ha quedado pero vamos, a mediados del siglo pasado. Pensemos, una de las virtualidades que tenemos que cuidar mucho el ser humano, y especialmente el docente, es la coherencia. Tenemos que preguntarnos si a veces los docentes tenemos un discurso y practicamos otro. ¿Y saben quién me permite que no nos enteremos, la sociedad civil, de que mi discurso es distinto a las prácticas? A lo que llamamos nosotros evaluación. Porque yo construyo una herramienta de evaluación que mida justamente las conductas que he desarrollado yo. Vamos, esto es totalmente empírico. A cualquiera de ustedes les pido, ¿cuál es el último examen que ha hecho este? ¿Me lo enseñan? Y yo, por el examen que usted ha puesto a sus alumnos, yo les puedo decir, cualquiera, les puedo decir qué tipo de prueba hace,
qué es lo que mide, todo, prácticamente todo. Y ya no me hace falta que usted me cuente nada. No me hace falta que me diga que usted hace, que va de excursión, que sale, que entra, que... Nada, va de excursión como que va a tomar una cerveza. Bueno, yo estaba el otro día en el Zócalo y llegaba un grupo de alumnos que estaban visitando la exposición que había ahí. Bueno, la Salicha, que era un ejemplo clarísimo de lo que estoy diciendo. Los alumnos por un sitio miraban lo que querían y el profesor por otro. Y eso, yo entiendo que, bueno, que no es una crítica que hago a esa situación en concreto, pero lo que estoy hablando que me estoy dirigiendo a personas que yo sé que ustedes tienen una formación muy alta y que tienen unas responsabilidades muy altas. Entonces, me parece que desde el punto de vista ético-profesional debo decir lo que creo que debo decir. Y entonces, bueno, pues que es importante que miremos que las conductas, que a ver si lo que hacemos y si realmente se corresponde con lo que decimos. Porque si no se corresponde, no estamos instrumentalizando, seguimos instruyendo. Y si realmente llegamos a la conclusión que seguimos instruyendo, mi pregunta sería, ¿hay mucha diferencia de cómo nos enseñaron a nosotros hace 30, 40 años a cómo realmente conocemos nosotros actualmente después de 40 o 50 años? Pues si no hay mucha, yo me tendría que preguntar muy seriamente qué estoy haciendo. Yo me tendría que preguntar muy seriamente qué estoy haciendo. Y miren, les digo una cosa. Sí o sí, esto pasa por la formación y la autoformación. Y ustedes que tienen una responsabilidad, yo sé que tienen un cargo muy importante, ustedes tienen que velar mucho, desde mi punto de vista y con el máximo respeto, tienen que velar mucho por la formación del profesorado. Si el profesorado no está actualizado, no tiene una visión, bueno, que esté formado, que tenga actitud de formarse. A veces que más que esté formado es que tenga actitud. Es que las actitudes son muy importantes, ¿eh? Son muy importantes. Es decir, hay gente muy buena, muy competente, pero que no tiene buenas actitudes. Y entonces siempre me parece que no es el perfil que se necesita. Bueno, pues entonces, esa es un poco la concepción. Y rematando este tema, decía que es una cuestión de actitud. Entonces, revisemos si esa la actitud que yo tengo, pues la evaluación, ¿cómo la pondré? Cuando digo que es actitud, ¿qué quiero decir con eso? Pues sí, quiero decir una cosa, que no es lo mismo que yo, mire, voy a pensar ya, voy a partir que todos evaluamos. Parto de ello. Es decir, lo doy por hecho, que todos estamos aquí, evaluamos. Y que la medición la utilizamos, evidentemente, como yo también la utilizo, para completar algunos niveles de competencia. Correcto. Bien. Yo les pregunto a ustedes, que me conteste alguien, porque si no tengo la sensación que hablo yo solo. ¿Y ustedes para qué evalúan y qué es lo que evalúan? No, mejor. El para qué no. El qué. ¿Qué evalúan ustedes? A ver, usted que reconoce. ¿En la realidad? Sí. Usted dígame lo que hacen, no lo que debiera hacer, que es otro tema. Porque los profesores, los docentes, tenemos un problema casi yo diría biológico. Es que cuando se nos convoca para que reflexionemos, si se dan cuenta, pensamos sobre cómo debería ser la educación en México, pero no cómo es. No. Aquí nos hemos convocado para ver cómo estamos enseñando en los centros de bachiller del Estado de México, no para otra cosa. Lo que estamos haciendo ahorita, como dicen ustedes, ahorita. A ver, ahorita, ¿cómo evalúa usted? No, ¿qué evalúa? Yo no estoy ahorita como docente, pero lo hice muchas veces y seguramente también pienso que la mayoría de los docentes de Michoacán, somos de Michoacán, evalúan básicamente conocimientos, o sea, la parte instrumental, el primer nivel. Desafortunadamente. No, vamos a ver, no me lo puede dejar en un indicativo, me lo tiene que afirmar obligado, usted es directora, ¿no? O aplicarlo. Bueno, sí, usted tiene que saber lo que, como sí, decir, por eso me comento. Eso. O sea, definitivamente conocimientos. Bueno, pues entonces, ¿cómo se llama su ciudad? El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán.
compartirá conmigo que entonces ustedes evalúan. Mire, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, bien. Es un paso, es un... No, pues si no, pero yo creo que es una buena más otros profesores que no haya conocido, porque a los de Puebla ya más o menos sé por dónde van los aires. De Narica, que se lo diga yo a su colega mañana cuando llegue a Madrid. A ver, no, tampoco se sientan intimidados, ¿eh? No, si quieren, no. Simplemente es un poco porque realmente si somos capaces de aterrizar. Bueno, vale, no hace falta que conteste, ninguno. Pero más o menos, a que todos me han captado lo que quiero decir. ¿Lo han captado? ¿O no? ¿Todos? Sí. Bueno, pues si se ha captado, es suficiente. Bueno, ya con eso pasamos. Bueno, pues entonces, ahora, si les parece, vamos a ir viendo una propuesta de cómo, ya teniendo entendido... Sí, a ver, nos decían un concepto de instrumentalización y aquí manejamos otro. Me gustaría mucho que nos aclararas qué se entiende por instrumentalización en el discurso que nos estás dando, porque ya lo confirmaron cuando te contestan que aquí en Michoacán solamente se habla por instrumentalización y hablan de conocimiento. Por el discurso que yo estoy escuchando, la instrumentalización la estás viendo como un componente de la evaluación, pero que me gustaría que se definiera. No, la instrumentalización no es como un componente de la evaluación, sino que es una forma de entender la educación. Y cuando yo evalúe, voy a evaluar atendiendo efectivamente a los potenciales del sujeto. Eso era lo que se había comprendido ya cuando nos hablaron nada más de conocimiento. ¿Quién no lo entendió? La persona que te contestó ahorita de la evaluación nos decía, es que aquí nos basamos en la instrumentalización. No en la instrucción, en contenidos, y que evaluaban contenidos. Sí, eso no sé. la palabra también, por eso te la aclaración. Sí, vamos a ver, la instrumentalización es el desarrollo del mapa de capacidades, es decir, las cognitivas, las comunicativas, las afectivas, las motoras y las sociales. ¿Y las metacognitivas? No, esas son estrategias que tú desarrollas. Para la parte del conocimiento. Claro, siempre son estrategias que tú utilizas para desarrollar los potenciales de la persona. Es decir, el aprendizaje significativo y constructivista se basa en el uso y la utilización de las estrategias metacognitivas. Pero esas estrategias metacognitivas, para poderlas desarrollar, primero tienes que haber desarrollado todo el campo de las capacidades. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Perfecto. A ver, ¿quién más? Sí, Fernando, yo creo que si hablas alto te escuchamos, ¿eh? Ok. Sí, bueno, sí. Es que, ¿cómo hacer la instrumentalización en términos del quehacer docente sin caer en el instrumentalismo? Donde pues nos podemos aplicar cuanta técnica nos caiga en las manos y no hacemos otro proceso que nos lleve... A ver, perdona. ¿Qué están hablando aquí? Sí, ¿cómo llevar a cabo la instrumentalización sin caer en el instrumentalismo, ¿no? Hay corrientes que se manejan como instrumentalistas y que, bueno, van relacionadas con la aplicación el conocimiento ya dado, de instrumentos, de mecanismos, y la tarea docente muchas veces se convierte en eso, ¿no? En cómo llegar a eso, y creo que un poco el cuestionamiento va sobre ese sentido. ¿Cómo llegar a dónde, Fernando? ¿Cómo llegar a dónde? Que no queda muy clara la parte de la instrumentalización para como el desarrollo de las capacidades en el sentido, en comparación con esta parte de... Vamos a ver, la instrucción, lo que llamas tú instrumentalismo, ¿no? Sería la instrucción. La instrucción es cuando tú transmites la información solamente de forma mecánica, en la que el alumno, luego tú lo verificas a través del diseño de herramientas normalmente cerradas y conductuales, donde tú mides la conducta observada, solamente. Entonces, los profesores a veces estamos muy obsesionados por tener medios, herramientas, lo que sea, para poder, por favor, para poder cerciorarnos el instrumentalismo que tú dices. Claro, pero eso no instrumentaliza a la persona. Porque, vamos a ver, yo puedo ser un excelente alumno tuyo, si tú me has aplicado una enseñanza instrumentalista y luego me has utilizado herramientas que miden justamente eso.
¿Sabes por qué lo he conseguido? Y en es porque tengo un pensamiento que está puesto. Si tú cambias de la instrucción a la instrumentalización, yo fallo ahí. Porque no tengo el pensamiento reversible. Porque para la instrumentalización no hace falta tener un pensamiento reversible. Porque no es necesario hacer abstracciones reflexivas. Por tanto, la abstracción... Entonces, en ese caso, lo que decía la profesora, no se dan estrategias metacognitivas. Porque para que se den las estrategias metacognitivas, tienes que tener un pensamiento reflexible y una estructura mental. Analítico, reflexivo, crítico. Sí, sí. O sea, para no confundir... Lo que hace falta, mire... En el sentido de que quede muy claro... No, ha quedado claro, señor, ha quedado claro. Sí. ¿Sí? No, te agradezco la aclaración porque yo creo que es importante tenerlo claro, efectivamente. Y arregló segundo el que yo enfoque en los centros de bachilleres una enseñanza con un enfoque instrumentalista o instruccionalista, instructivo o instrumentalizador, para ello se tiene que dar unos prerequisitos. Primero, los profesores tenemos que conocer y no nos podemos quedar solamente en el campo de las estimaciones. Un profesor que es profesional, lo mismo que un médico que es médico, o lo mismo que un abogado que es abogado que es profesional, el maestro de aula, los directores de aula, los que nos movemos en este ámbito, tenemos que diferenciar qué es un pensamiento irreversible, qué es un pensamiento justapuesto y qué es un pensamiento reversible. Porque sin tener muy claro ese tipo de pensamientos, no se pueden hacer planeamientos que instrumentalicen. Seguiremos haciendo planteamientos instructivos. Llevemos las cosas como son. Estemos de acuerdo o estemos de acuerdo. Pero por lo menos cada cosa es su nombre. ¿Nos guste más o nos guste? A ver, ¿se queda tirado, señoritas? ¿Se queda tirado? No. Ah. Sí. Bueno, hemos tenido ya varias reuniones, no es la primera vez que lo comentamos. Los maestros se forman, nos formamos en este ámbito, no es algo nuevo. El problema, como yo pienso y estoy de acuerdo con usted, es un problema de actitud, de concepción de la educación. No fuimos nosotros mismos formados al momento nosotros de estudiar la primaria, el kinder, todos los niveles en una cultura de educación. Entonces hay resistencia, es difícil. Le apuesto que si usted va a Michoacán o a Tlaxcala y hace una evaluación de si se sabe, se conoce la teoría, sí no la sabemos. El problema es de que entre el saber, como ustedes decían, tenemos el conocimiento, pero no tenemos la actitud, o no lo ponemos en práctica por X o por Z razón, no tenemos esa actitud de evaluación, esa cultura de... No, pero no, yo estoy de acuerdo con usted en una parte. Una parte puede estar de acuerdo, pero la otra parte no lo justifica. No, yo le voy a dar mi opinión. Una parte, yo estoy de acuerdo en una parte, pero la siguiente no lo justifica. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo que nosotros nos hemos formado como personas y como docentes en un enfoque paradigmático X, que luego lo vamos a ver, de acuerdo. Pero que yo me haya formado cuando estaba estudiando en la universidad en este enfoque paradigmático e inicié mis pinitos profesionales en el mismo paradigma, no significa que yo me jubile en ese mismo paradigma. Porque se supone que entonces, ¿qué he hecho en esta vida? Dormir. Y eso es una falta de responsabilidad. Entonces, usted me dice, los profesores tenemos esa información, pero seguimos en el mismo punto. Bueno, pues entonces hay dos cosas. Y usted me lo pone muy difícil, porque tengo que hacer aquí abogado del diablo. Pero me lo pone muy difícil. Hay dos cosas. O entonces, que los profesores no tienen un pensamiento reversible, o que los profesores no están asumiendo su responsabilidad. No sé cuál es. No. Pero, bueno, puede ser la primera o puede ser la segunda. Entonces, pero en ningún caso lo justifica. En ningún caso. Y vamos con los tipos de pensamiento y la planeación. Me interesa mucho incluir esa categoría. ¿Cuál? El pensamiento reversible, el reversible y contraponerlo a la planeación. Sí, me parece muy oportuno. Gracias. Me parece muy oportuno. Vamos a ver. Usted como director, cuando usted se reúna, ustedes comienzan el curso el 15 de agosto, ¿no? El 17 de agosto, me parece, ¿no? Comienzan así, ¿no? Bien, pues ustedes se reúnen entre los profesores y hacen los trabajos preparatorios, ¿no? Sí. Bueno, los profesores tienen que saber que los ciclos de educación infantil y en algunos casos el primer ciclo de primaria, el pensamiento todavía es irreversible y que están en el proceso del irreversible al reversible en condiciones normales. Digo en condiciones normales, pero
las planeaciones tal y como las hemos hecho, como los programas en España, es decir, no quiere decir que en España o en otros sitios se hacen maravillas, los mismos errores o parecidos, pero pues machacamos en esto. ¿Qué ocurre? Que yo tengo que ver que los profesores conocen a sus alumnos y que realmente saben que hasta tal ciclo el pensamiento está en el proceso de transición de irreversible al reversible. ¿Qué tengo que hacer yo en el aula para que los alumnos pasen del irreversible al reversible? Ustedes que son padres, todos somos padres y tendremos parece algunos niños, adolescentes, etcétera, veremos que cuando vienen nuestros hijos a casa y nos traen y observamos los trabajos, vemos que la madurez psicológica del niño no se corresponde con lo que la maestra le manda a casa. Y dice, hay algo no cuadra. Claro, los profesores, como estamos obsesionados por la información, sin saber a quién damos la información y cómo se da, porque no es qué, sino cómo se da. Entonces el profesor tiene que formarse, eso que dice usted que saben los profesores, pues tienen que conocer diferentes estrategias metodológicas para conseguir el pensamiento reversible. Y eso es ser profesionales. Lo demás es ser menos transmisores de información. Ustedes no nos hemos dado cuenta. Yo lamento mucho que los de primera fila no les puedo ver la cara, porque no me puedo ver en todos los sitios. Pero si quieren, fíjense si quieren. Pues que me sale muy mal que no nos podamos mirar, porque es muy importante el mirar a las personas, a los alumnos. Es importante mirarles, no hablar al cielo. Cuando miras, transmites muchas cosas. Y el maestro, cuando está con el niño, con el adolescente, con el universitario y con el adulto, te transmite la manera del verbo. Casi siempre más. Casi siempre más. Por eso me sentí incómodo porque ustedes no. Bueno, entonces, en esa fase de planeamiento que me preguntaba el compañero, yo creo que el director se tendrá que sentar con su posición. Vamos a ver, estamos en esta época en el paso de las operaciones concretas al paso abstracto. Entonces, la secuenciación de los objetivos y los contenidos tienen que seguir estos criterios. Vamos a ver si los currículos de la planeación siguen estos contenidos. Y a veces, pues te encuentras que, imagínense, que empezamos a trabajar la resta y la maestra, que realmente es una profesional y conscientemente, mire, yo creo que este año o deberíamos hacer algún giro en la secuenciación de los contenidos. Los chicos que tengo este año, creo que en su gran mayoría no tienen un pensamiento reversible. Si yo trabajo la operación resta, voy a crear un pensamiento yuxtapuesto y voy a generar aprendizajes mecánicos. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. La evolución del pensamiento es irreversible, puede pasar por el yuxtapuesto a reversible. Vamos a ver, las operaciones básicas es directa, inversa, suma directa, resta inversa, multiplicación directa, división inversa. ¿Por qué no ensayamos a trabajar las directas primero y luego pasamos a las inversas en aquellos casos que veamos que los chicos no tienen el pensamiento reversible? Porque si yo no tengo pensamiento reversible y usted se empeña en trabajarme la resta, el aprendizaje va a ser mecánico. Si usted dice que quiere generar aprendizajes significativos y constructivos, tendrá que dar acciones directas hasta que madure el sujeto y pueda tener esa. ¿De acuerdo? No sé si le podría preguntar. Sí, gracias. Esto es en la cuestión de los niveles cognitivos, que nosotros, de acuerdo a la edad de los alumnos, tenemos que impartir nuestra clase, porque no podemos subir el nivel con un adolescente que estamos tratando a lo mejor a un nivel de una persona que ya está en la universidad. Entonces ahí sería de acuerdo con el nivel cognitivo. No lo estoy entendiendo. Para impartir una clase debemos tomar en cuenta los niveles cognitivos, y de acuerdo a eso nosotros tendríamos que planear esa misma clase para que no nos subamos de nivel de acuerdo con las personas que estamos tratando. Sí, podemos más o tratar menos, niveles más o menos, sí, contenidos sí. con universitarios, con alumnos adolescentes. Sí. Vamos a ver, yo más o menos estoy de acuerdo con lo que usted me ha planteado, pero aprovecho para enfatizar. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que saber es lo que he dicho antes:
Yo si tengo así unos 5 alumnos, yo tengo que saber en qué estadio de pensamiento se encuentran. Y ese estadio de pensamiento es lo que me va a marcar a mí la secuencia de los contenidos, no a la inversa. ¿Qué pasa? Alguien de ustedes puede pensar, pero se puede dar un problema, profesor. Es que claro, si estos alumnos tienen un pensamiento tal y no tienen la madurez para estos contenidos, no vamos a llegar al final. Entonces, es una decisión que hay que tomar. Y hay algunas alternativas. Pero para que yo pueda tomar decisiones, tengo que saber cuál es el problema. Porque no es lo mismo que sea un problema conceptual, que un problema algorítmico, que un problema de contenidos básicos, que un contenido que no tenga las capacidades, que un tipo de pensamiento, que un tema de abstracción, que un problema de inteligencia cognitiva. Yo tengo que saber qué problema tienen. Ustedes cuando tienen una dolencia van al médico y el doctor les hace un diagnóstico y les intenta localizar dónde está el problema antes de tomar la decisión. ¿Sí o no? Lo que estábamos diciendo antes, las características de la evaluación. Pues yo tengo que hacer lo mismo. Y resulta que me dicen, pero es que José María, estos chicos han pasado de nivel con una madurez inferior a los contenidos que tienen que desarrollar en cuarto de primaria, por ejemplo. ¿Y qué hago? ¿Darles más horas? No. No es una cuestión de dar más horas. Bueno, primero, ¿cuál es el problema? Pues que no tiene los conceptos básicos. Entonces, ahí sí que tendría sentido la clase de refuerzo. Imagínense que es un problema de desarrollo de capacidades, que es distinto al conceptual. Ahí intentaríamos hacer una adaptación curricular. Una adaptación curricular. Partiendo de cuáles son las capacidades y las competencias básicas mínimas. De forma que todos los chicos, desde cuarto, logren desarrollar esas competencias mínimas. Yo sé, a que no ha sido usted se plantea otro problema, pero entonces esos alumnos, con esa adaptación que usted ha planteado, nunca van a llegar a las cotas del centro. Y yo le respondería a renglón seguido. Si usted conoce a sus alumnos, sabe perfectamente que no todos los alumnos van a ser abogados. Ni la sociedad mexicana necesita que todos sean ingenieros, abogados y ministros, sino que quieren que sean personas formadas integralmente, que se desarrolle a todos el máximo de capacidades hasta donde se pueda. A cada uno hasta donde se pueda. Y entre usted y yo seguramente que hay diferencias. Y porque yo no puedo llegar a su nivel, por eso no me voy a sentir ni acomplejado ni peor. Para eso están ustedes, para que me enseñen a disfrutar y a aceptarme con mis éxitos y con mis limitaciones. Porque yo tengo unas limitaciones que usted no tiene, pero tengo otras cosas que usted no tiene. Por tanto, yo tengo que aprender, lo primero es aprender a aceptarme y a quererme, como soy. Y luego, usted estimule mi personalidad al máximo, pero mi cota está aquí. No pretende llevarme aquí. Usted lleve ahí a los que tengan potencialidades para ello. Porque la sociedad es mucho más feliz en la medida que cada uno estamos en el espacio que estamos. Y si usted me quiere llevar aquí, yo quiero ser feliz aunque lo consiga. Y no quiero entrar en ese tema, pero a veces nosotros estamos contribuyendo, pero muchísimo, aquí. Por lo tanto, hay muchas personas muy infelices, aunque ganen mucha plata, aunque vivan en la mejor residencia de México, aunque puedan viajar, pero no se les ha formado en lo esencial que es disfrutar, compartir una serie de cosas. Entonces, preguntémonos qué es lo que queremos. Porque si reducimos solamente nuestra función a lo que es una actividad mecánica algorítmica, tal y como va la tecnología, vamos a ser prescindibles de inmediato. Vamos. Eso está... tenemos que mover ficha todos, ¿eh? Tenemos que mover ficha. Sí o sí, tenemos que mover ficha. Y si no la movemos nosotros, no la mueven.
nos la mueve. El sistema nos lo mueve. Y quedamos fuera. Yo creo que estamos en un momento clave, ¿eh? Estamos en un momento clave. Pero no en México, ¿eh? Yo lo digo en España y me lo digo a mí mismo. Y yo me lo digo, yo les puedo asegurar, yo he tenido que hacer muchas transformaciones. Les comentaba a sus compañeros estos días que yo me acuerdo, ahí llevamos programa, la planeación que ustedes llaman, que yo inicié en la universidad, con la que he presentado hoy, cualquier cosa para hacer guardia me da diferencia. Eso ha supuesto que mi concepción de lo que es la formación universitaria no tiene nada que ver con lo que era entonces, porque yo tengo que salir a la calle y tengo que saber lo que piensa la sociedad y las necesidades incorporarlas a los currículos que estoy enseñando. Entonces, para ver eso, para conocer un poco esa formación, yo les voy a mostrar algunas ideas simplemente, de cómo llevo yo la evaluación formativa formativa en el ámbito universitario, que es transferible, pero es mucho más fácil llevarlo en el ámbito escolar, ¿no? Porque es más viable. Sobre todo, pero más que la herramienta, que tampoco es tan importante, puede pasar. Bueno, es una propuesta genérica de evaluación formativa comparativa en la universidad. Pasa. Eso, vamos. Bueno, lo primero, una cosa que antes que se me olvida, viene a colación. Bueno, lo primero que tengo que hacer es decir que, mire, hace tiempo, en una conferencia que estuve, ya hace muchos años, pues escuché a un señor ya estaba jubilado ya, pero era un hombre que yo creo que hablaba con el sentimiento y me decía, los profesores tenemos que abrir metafóricamente y realmente las puertas del aula. Yo no sé, no creo que iba para casa, yo pensando en eso. Y digo, yo creo que tiene razón, porque claro, los profesores entramos en la clase, cerramos la puerta, y aquí yo soy el dueño, el señor, soy el que digo, el que ordeno, el que yo doy las verdades absolutas, nadie me las cuestiona, y probablemente puede estar 40 años repitiendo lo mismo, nadie me ha dicho que nada, y los 40 años lo he hecho mal. Porque no tengo referentes. Y los docentes ni los tenemos ni los buscamos. Es lo que digo, ni los tenemos ni los buscamos. Porque si yo busco otros referentes, me van a enterar de unas cosas que no quiero ir para otro sitio. Prefiero ir para otro sitio y mañana una buena dormida y ya se pasa todo. Lo estoy simplificando mucho, pero sé perfectamente lo que quiero decir. Yo recuerdo que aquel profesor, aquel conferenciante, nos quiso decir mucho más de lo que nos dijo. Bueno, yo me acuerdo que a partir de los pocos días decidí, y de hecho ya me he habituado, yo tengo la puerta de mi despacho siempre abierta. Siempre. Cuando no estoy, pero si estoy, siempre abierta. A veces voy al baño y dejo la puerta abierta. Yo siempre la clase la doy con las puertas abiertas. Para que la gente pueda entrar, no importa que estén ahí fuera escuchando, no importa que no hay nada que ocultar. Y además porque lo que estoy diciendo finalmente es que estoy invitando a que entremos y que salgamos. Que la información entre y que fluya. Porque si cierro la puerta, lo que digo aquí no sale. Y no está mal que alguien me escuche una cosa, porque probablemente igual digo algún improperio o hago un gesto que no es correcto, y si algún compañero lo escucha y me lo dice, me va a hacer pensar y reflexionar. Y no se va a volver a repetir. Mientras que si tengo la puerta cerrada, puedo estar repitiendo las mismas actitudes, pero como no tengo nadie quien me diga, ¿tú no te das cuenta que eso a día de hoy no se puede plantear? ¿Tú no vas a pensarlo? Bueno, pues esa es una actitud. Y esa actitud es lo que me permite significar que hay que plantear. Entonces, digo eso porque los profesores tenemos que también tener muy claro bajo qué enfoque paradigmático nosotros nos estamos situando. Todo profesor tiene que saber en qué enfoque paradigmático está. Si está en el positivista, si está en el sistémico, si está en el interpretativo simbólico, si está en el sociocrítico, si está en el colaborador o si está en el integrador. Pero ustedes tendrán que saber, primero, esta institución tiene que saber bajo qué enfoque paradigmático está organizada. Y luego, cada sede, pues probablemente tenga variaciones. Porque si no, a mí me resulta difícil poder tener visión holística. Y claro,
Fíjese, el enfoque paradigmático es el marco teórico que sustenta las acciones de esta institución. Porque si no les pregunto, si ustedes no tienen un marco teórico, ¿bajo qué concepto están los planeamientos? ¿Bajo qué criterio lo vamos a revisar? ¿Y para qué lo revisamos? ¿Qué es el marco orientativo que a mí me lleva a modificar, a introducir, a cambiar y a perfeccionar? Si no lo tengo. Y esto se lo digo, les he dicho los 6 paradigmas que existen, para que ustedes, yo al grupo con el que estoy trabajando, hemos quedado en una acción muy concreta y muy buena. Yo creo que la verdad es que me han dado una lección en su forma de cómo han actuado y sobre todo cómo han emprendido un trabajo, bueno, que no es fácil. Y para el día 18 de julio tenemos un compromiso, yo lo tengo que en España, para verlo y tal, ¿no? Y va a ser este. De forma que los profesores, que los directores que han estado conmigo van a tener claro cuál es su enfoque, cuál es su marco teórico. Es decir, que, bajo qué supuestos teóricos van a orientar a sus profesores y van a hacer aprendizajes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que ahora lo que nos preocupa, que es la evaluación de las competencias, en la sociedad actual, pues resulta que dice que la evaluación formativa compartida para evaluar las competencias nos dice que se trata de una propuesta coherente con el paradigma del aprendizaje. Entonces, ¿qué dice? Que surge otro nuevo paradigma. Claro, para que yo pueda asumir este paradigma, ¿estarán de acuerdo conmigo? Que tendré que saber en cuál estoy ahora, ¿sí o no? En el cual estoy. Si no estoy en ninguno, no puedo yo aplicar esto. No, eso se lo digo. Si yo no tengo algo, yo no puedo decir, ¿y esto qué consiste? Lo mismo que antes, ¿verdad? Lo mismo, es que, bueno, son dos. No. Esto conlleva cambios en las conductas, en las actitudes, y yo no digo, como dice esta compañera, yo no puedo entrar en las esencias, pero nosotros funcionamos por las esencias, las creencias. Yo funciono por mis creencias, digo, en el ámbito educativo. Yo tengo mis concepciones muy afianzadas de lo que yo entiendo que es la educación actual, la educación como formación integral, como instrumentalización, que se basa en un enfoque paradigmático, en un modelo y en una teoría. Y eso que hago se fundamenta en esas 3 cuestiones que estoy diciendo. Entonces, como sé en la cual estoy, probablemente pueda introducir cambios que se puedan aproximar a estas nuevas exigencias sociales, porque por otra parte de alguna forma me lo impone. Sí o sí lo tengo que hacer. Pero claro, fíjense, el enfoque del paradigma de aprendizaje, por favor, implica que yo que el mayor cambio que hay que hacer no es en los currículos, en los planeamientos, yo tampoco diría que no es en cambiar cosas, sino que está los mayores cambios que tengo que hacerlos yo por dentro. Fundamentalmente yo. Y tengo que empezar, para que pueda asimilar este cambio de paradigma, primero tengo que explicar cuál es mi concepción de educación. Y antes lo que ha dicho, no sé quién lo planteó, lo de la instrucción, quién fue de la instrucción y la instrumentalización. No, creo que fue Fernando, pero eso es clave. Es decir, es que yo tengo que ver si estoy aquí o aquí, y en función de aquí o aquí, diré, bueno, pues el paradigma de aprendizaje me lleva que el centro de atención en el proceso es el alumno, que yo ya no soy el protagonista del proceso de ese aprendizaje, que el profesor no es que pierde rango, que ese es el problema que algunos profesores como lo viven, que es que bajan de estatus, es que ya no son importantes. No, evidentemente ya no son tan importantes como ellos se han auto-otorgado. Porque claro, cuando yo no tengo la autoridad, utilizo el autoritarismo. Y la autoridad es formación, información, tener competencias, dedicación, actitudes, valores, etc. Todo eso es lo que me ha otorgado a mí la autoridad. Y sobre todo también saber hacer y saber estar. Saber estar. Y saber estar implica que yo tengo que reconocer públicamente mis limitaciones y por eso no pierdo ni autoridad, ni autoestima, ni valor. Sin todo lo contrario, yo creo que se crece.
paradigma me implica que el foco de atención es el alumno. Y que lo que me tiene que preocupar y ocupar es saber yo, fíjense, es esto, es saber yo cómo aprende esta alumna. ¿Cómo aprende? Eso es en lo que se basa este paradigma. Si yo sé cómo aprenda, los resultados son consecuentes. Vamos, que son, si yo sé cómo aprende y estoy haciendo seguimiento, esta alumna va a obtener aprendizajes significativos y transferibles. Pero en los paradigmas anteriores se focalizaban en la enseñanza del profesor, que está bien, y yo no lo critico, pero si para que este alumno aprenda bien, yo tengo que estar bien formado. Por tanto, estoy al día de las técnicas de enseñanza actualizadas. Y que este paradigma incluye muchas de las cosas que nos explican. Pero sí que pone el foco en la llaga, que eres tú. Mi preocupación es que yo sepa, ojo, que yo sepa cómo ha aprendido esta alumna. Es decir, lo que dice esa profesora, o esa directora, conocer las estrategias metacognitivas que la lleva ella a la construcción del conocimiento. Eso es. En eso es lo que se basa este paradigma. Eso es lo que tengo que yo evaluar de mis alumnos. Justamente eso. Olvidémonos de todo lo demás. ¿Qué estrategias metacognitivas utiliza esta alumna para resolver un problema? Si queréis saber lo que era el enfoque por competencias, en esencia es eso. Y hemos acabado. No, no hemos acabado. Es decir, que sería una forma de decir. Pero eso, lógicamente, a mí como profesor y como director me implica muchos cambios. Claro, entonces yo ya no soy el profesor como estoy siendo ahora, en el cual estoy intentando dar una lección magistral durante no sé cuánto tiempo, todos los escuchan y yo hablo. No. Yo ahora, mi labor, mi forma de enseñar es a través eso conlleva que yo aquí en este bolsillo tengo que tener como mínimo pues, de 8 a 10 estrategias metodológicas. Pues claro, cuando yo trabajo con grupos de DPGs en clase, pues resulta que igual con este grupo trabajo el ABP, con este grupo trabajo el EPG, con este grupo trabajo el proyectos, con este grupo trabajo los estudios de casos, con este grupo trabajo las tutorías, con este grupo trabajo individual. Eso significa que yo tengo que tener un nivel de formación y actualización importante. Yo tengo que saber. Es decir, yo el conocimiento no lo pido, Para mí es muy importante que las personas conozcamos lo que hacemos. Que también sí podemos hacerlo. Pero yo tengo que conocer, yo tengo que saber las investigaciones que se hacen sobre mi ámbito. Tengo que conocer libros que sean interesantes, tengo que leer, tengo que asistir a congresos, tengo que exponer mis experiencias, tengo que hacer vida académica. Nosotros somos académicos, somos docentes, somos referentes institucionales, somos referentes de la sociedad civil en que vivimos y como referentes que somos en nuestro ámbito tenemos que estar al día. Yo no pongo en cuestión, vamos, ni lo dudo, que los médicos, que los abogados, que el jefe de la tintorería esté al día en su ámbito. Eso es lo que se llama profesionalidad. Y yo creo, no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, ¿a ustedes no les parece que a veces los profesores, no sé si no hemos tenido tiempo, yo creo que hemos dejado un poco de soslayo, pues eso, lo que es la formación continua, lo que es la actualización? Y claro, el desarrollo es muy rápido y veo que vamos, bueno, pues entonces esto nos tiene que llevar, yo diría que una de las conclusiones que quiero que saquemos de aquí hoy es dos, que luego ustedes, si les parece, que reflexionen sobre los elementos de la concepción de evaluación por competencias que debe tener su enfoque. Luego, que es muy importante que ustedes decidan cuál es su enfoque paradigmático, es muy importante, y cuando tengan eso claro, nos preguntamos sobre este enfoque paradigmático, para que podamos diseñar y evaluar competencias de calidad. Pase, por favor. Pase. Buenos días. Pase. Pase, por favor. Pase. Pase de
Bueno, pues muy bien. Vale. A ver, voy a ponerles un poco en sintonía. Los que acaban de venir ahora, por favor. A ver, por favor, les ponen sintonía rápidamente. Hemos estado hablando, ya lo hemos pasado a sus compañeros, o ya de una forma que les va a llegar. Hemos estado viendo, bueno, la preocupación que nos trae aquí era el tema de la evaluación de las competencias. Entonces, hemos visto lo primero conceptualmente que medir y evaluar son cosas distintas. Y tenemos que buscar, bueno, pues un poco dónde nos situamos, ¿no? Luego, a ver, por favor, señorita. Luego hemos estado viendo los elementos que debe tener el nuevo enfoque de la evaluación por competencias, que se tiene que basar, que tiene como 6 elementos, es observación, juicio de valor, toma de decisiones, eso se lo pasa, no se preocupe, intervención, que es clave, prevención y perfeccionamiento. Y luego hemos estado viendo, hemos pasado a una propuesta concreta de cómo un modelo de evaluación por competencias, que es el modelo de evaluación formativo participativo, y hemos visto que este nuevo modelo nos implica llevar a un enfoque paradigmático, pero que para poder asumir este enfoque paradigmático primero tenemos que tener claro cuál es el que tenemos ahora en nuestro centro, en nuestro lugar de trabajo. Cuando sepamos cuál es el que tenemos, haremos la propuesta de otro enfoque paradigmático. Y ahí más o menos en síntesis, ahí es donde nos hemos quedado. Y vamos a continuar entonces en esa línea. Entonces decíamos que, pero bueno, muy rápidamente, que la evaluación por competencias, hay una cuestión que yo creo que es importante, que aunque sean principios, pero que los tengamos claros. Miren, esta forma de evaluar a los alumnos mejora sensiblemente la motivación. Que por cierto, es una pena que no es un tema, pero recuerden que también les he explicado, también les he dicho las fases de aprendizaje, que eran 6 fases de aprendizaje. La primera fase en el proceso de aprendizaje, es decir, cómo aprenden los alumnos, se basa en la motivación. Entonces, es decir, si somos capaces de motivar no es otra cosa que crear la necesidad a nuestros alumnos o a las personas que sean lo importante de lo que estamos haciendo. Porque para mí puede ser muy importante esto, pero si para ustedes no es importante, ustedes se van su mente va a ir a otro sitio, o se van a enganchar en el móvil, o en el ordenador, o lo que sea. Eso en las clases pasa muchas veces. Que los alumnos ahí están más pendientes del ordenador y de los teléfonos móviles que de lo que se está haciendo. Pero realmente porque no hemos sido capaces de captar el interés. Entonces, es muy importante la motivación. Esta forma de evaluar mejora sensiblemente el sistema de evaluación de motivación. Y luego ya veremos a ver. Esta forma de evaluar te ayuda a corregir a tiempo, es decir, lo que les decía antes, la intervención, a corregir a tiempo los errores conceptuales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, facilita el aprendizaje a un mayor número de alumnos. Además, potencia el desarrollo de las capacidades metacognitivas y las capacidades tanto de análisis como crítica, etc. Además, desarrolla la responsabilidad y la autonomía del alumno, que es importantísimo. Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la autonomía y el compromiso. Es decir, si realmente en nuestras planeaciones no contemplamos que nuestros alumnos, a través de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, sean más autónomos, más competitivos y más responsables, preguntémonos qué estamos haciendo. Preguntémonos. Luego, constituye una experiencia de aprendizaje en sí mismo. Qué importante es que los alumnos vivan en sí mismo que están aprendiendo. Eso en parte depende de mí. Y luego mejora, y como colofón, diríamos, como colofón de todo lo anterior, mejora el rendimiento de los alumnos en las materias que se han impartido en la planeación. Pase, por favor, a la siguiente. Un tema muy importante es que a la hora de evaluar con este modelo, yo tengo que contemplar 3 vías. La vía escrita, la vía oral y la vía práctica. ¿Recuerdan que cuando comentábamos el tema de la competencia decía, las competencias hay que desarrollarlas en diferentes... cada competencia tengo que evaluar diferentes capacidades. De forma que evalúe el saber, que evalúe el saber hacer, que evalúe el ser y que evalúe el sentir. Esas capacidades las tengo que evaluar yo mediante esa competencia. Esa competencia tiene 4 dimensiones. El saber, saber hacer, ser y sentir. Entonces,
Para evaluar esas 4 dimensiones de una competencia, esa competencia tiene diferentes capacidades. ¿Estamos de acuerdo? Una está en el saber, otra está en el saber hacer, otra está en el ser y otra está en el sentir. Yo les he dicho al comienzo, para evaluar las competencias, que tiene cada competencia varias capacidades, yo tengo que buscar diferentes momentos, instrumentos y dimensiones. Aquí los tienen, tengo que buscar a través de la vía escrita, a la vía hablada y la vía práctica. Cuando la competencia la evalúo en esas 3 dimensiones, estamos en condiciones de poder decir que estamos viendo ¿no? Y los requisitos es que tenemos que sean versátiles, variables, concretas y transferibles. ¿Me pasa por favor la siguiente? A ver. Aquí nos dices que la próxima, por favor, escrita, hablada y práctica. Está genial que nosotros lo pudiéramos plantear hacia los docentes. Sin embargo, yo aquí agregaría lo que sería el trabajo colegiado, porque también dentro de las competencias nos habla del saber convivir. Y de esta manera, los proyectos transversales que nos marcan dentro de todo lo que es esta educación por competencias, en donde podemos vincular todas las materias, ahí podríamos agregarle el profesor. Pero no entiendo yo, a ver, vuelvo a repetir. Hemos dicho la escrita, la hablada y la práctica. ¿Estoy por agregar? La del trabajo colegiado, el trabajo en equipo, porque también tenemos dentro de los pilares de la educación el saber convivir. Si nosotros lo hacemos de esa forma, dentro del trabajo colegiado, lo vemos también como una... No están escuchando. No, ¿podría tomar el micrófono, por favor, para que compartamos? Sí, a ver. Escuchamos, doctora, abre el micrófono ahí, por favor. Gracias, doctora. Muy amable. Lo que yo mencionaba es que esta parte de la evaluación es muy importante que nosotros lo podamos compartir con todos nuestros docentes, porque realmente es un enfoque que nos está llevando directamente al punto de las competencias. Realmente nos está llevando a lo que queremos llegar dentro de la reforma. Sin embargo, aquí, pues no lo sé, dentro de todos los programas, no sé si lo compartan con nosotros, pero dentro de la reforma y de los pilares de la UNESCO nos marca también el saber convivir, el de la parte social, el de la parte que pudiéramos compartir también dentro de este enfoque, agregarle lo que es el trabajo colegiado. Si nosotros evaluamos también el trabajo colegiado por medio de los proyectos transversales, en donde compartamos una calificación incluso por todas las materias en un solo proyecto, y nosotros ponemos esas características también, por lo menos en un proyecto transversal, como no los marcan, podríamos también captar esa parte del pilar de la educación. Como usted ha dicho, la competencia de convivencia es una competencia transversal y la evaluación de la competencia de convivencia no es una categoría, no es otra vía más de evaluación, sino que al ser transversal se evalúa en la escrita, en la oral y en la práctica. Vamos a ver. Sí, la convivencia. Bueno, es que yo creo que está entendida en dos sentidos distintos. Vamos a concretos, dígame, sí. Pero concreto. Lo que estamos planteando es que aquí, dentro de lo que es la reforma integral que nos marca dentro de competencia, es hagamos que el niño también sepa desarrollarse socialmente. Sí, está claro. Aquí es como una contribución, o sea, en ningún momento es un cuestionamiento ni nada parecido. Es una contribución a la diapositiva en el sentido de decir, si el maestro está procurando dentro de esa competencia y dentro de ese pilar de la UNESCO, que es ser, saber hacer y saber convivir, si nosotros pudiéramos agregar como punto de partida también dentro de esto que nos está llevando a esta es la forma más sencilla que podamos entender la evaluación por competencias, que está muy clara. Pudiéramos contribuir también a decirles, dentro de esa forma de evaluación, podemos incluir al trabajo colegiado, que nos lleva a desarrollar el trabajo colegiado, el trabajo en equipo es una competencia básica, que se trabaja desde los trabajos escritos, los trabajos orales y los trabajos prácticos. Porque yo cuando cuando los alumnos elaboran un trabajo escrito y lo defienden en la clase o me los ponen,
se está viendo ahí la capacidad de trabajo en equipo. No estoy hablando solamente de la información, estoy trabajando en cómo han trabajado en equipo. Cuando eso mismo lo exponen en público, ellos y se coordinan en la exposición en pública, también estoy evaluando en cómo han coordinado las... Y lo mismo cuando estoy haciendo una práctica. Las prácticas no las entiendo que no sean de forma colegiada. Ok, a lo mejor ahí estaba el problema, que nosotros lo entendemos como proyectos. La parte de entender un trabajo de la forma colegiada en un producto dentro de lo que tú llamas. Es que, bueno, no sé, no. Bueno, vamos a seguir, vamos a avanzar. Voy a ser breve. Buenos días a todos. Disculpe que hayamos llegado tarde. La verdad es que nos perdimos, sino de Tlaxcala y estamos en pero bueno es que nos dieron la información que ya hablaremos con nuestro director académico. Mire, yo entiendo que no pueden ir separados los pilares de la educación, lo que usted acaba de mencionar. La doctora habla del convivir, del aprender a convivir. Bueno, en el trabajo colegiado, finalmente quiero entender que en las 3 vías escrita, hablado y práctica, donde más se trabaja la cuestión del colegiado, desde mi punto de vista, tendría que ser ya en la práctica, porque es donde se ve el producto de todo lo que el alumno aprendió durante X conocimiento. Entonces esa es mi respuesta que yo le daría ya, porque sí es cierto, el alumno convive en equipo en las 3 formas, pero el producto se ve más en mi manera de pensar, en lo que es ya la práctica, el producto en sí del trabajo, y que puede ser a través de los proyectos donde el alumno ya tiene la competencia como habilidad. Pero creo que estamos hablando de cosas distintas. No. Yo no estoy diciendo, yo eso no lo cuestiono, pero creo que estamos diciendo cosas distintas. Una cosa son las vías de cómo yo hago la evaluación y otra cosa es en cada vía qué tipo de competencias se evalúan. Y luego hay competencias que se evalúan en la vía oral, otras en la vía escrita, otras en la práctica y otras son transversales, que se evalúan en las 3. Entonces, las competencias que hacen referencia a la dimensión del sentimiento, de lo que es todo lo emocional, eso pienso que es una competencia transversal y que no es de exclusividad de una categoría. Así es. Pues eso es lo que he intentado decir. Eso es lo que he intentado decir. Eso es. Bueno, seguimos. Bueno, las técnicas o instrumentos que yo tengo para recoger esa información, para que yo voy a obtener la evaluación, voy a tener conocimiento, comprensión, explicitación, aplicación, reflexión, creación, crítica y desarrollo de potencialidades. ¿De acuerdo? Si bien es cierto que la dimensión de obrar, que es un error mío, ahí quiero decir crear. Bueno, es lo mismo, pero bueno, crear. Para mí, en las técnicas que he señalado antes, lo que voy a recoger va a ser esto. Voy a recoger los conocimientos y la información instructiva. Que esa información instructiva sea capaz de comprenderla, de asimilarla. Pero yo tengo que comprobar que ese alumno sea capaz de esa comprensión que tiene aquí en la clase, sea capaz de transferirla fuera de aquí. Y yo me pregunto, ¿cómo recogemos? Es decir, yo estoy seguro que en eso más o menos están de acuerdo. ¿A qué están de acuerdo prácticamente todos? Más o menos, ¿sí o no? En lo que recogemos, la información que recogemos, más o menos. Puede haber discrepancias, pero en eso puede haber un cierto consenso. Pero el problema vuelve a ser el de siempre. ¿Cómo y dónde lo recogemos? Porque mucho de eso no lo recogemos y decimos que los alumnos lo tienen. Certificamos que lo tienen. Y yo pregunto, ¿me quiere decir alguien cómo evalúa la competencia de la creatividad, que es la más importante? ¿Se ha hecho de paso? Es la más importante. Aunque el resto nos dedicásemos a dormir, yo creo que estaría justificado. Si yo fuera el responsable, yo creo que lo justificaría. ¿Saben por qué? Porque en periodos de crisis, bueno, siempre, en periodos de crisis, en periodos, bueno, y que la enseñanza, la educación, por definición, debe tener un enfoque prospectivo, yo si quiero que sea prospectiva, yo tengo que sacar a las personas lo que tienen dentro. Si yo saco lo que hay dentro para desarrollárselo, ahí van a emerger, va a haber sinergias que van a aparecer intuiciones
planteamientos que se van a convertir en ideas. Y esas ideas se van a materializar en aspectos creativos. Y en ideas creativas que yo, como buen profesor, voy a procurar hacerlas sostenibles. Entonces, fíjense, a veces no es tan importante la información que obtengo, sino las herramientas, vamos, las vías que utilizo para obtenerlas. Y hay vías, hay información que solamente se puede obtener por la vía oral. Hay información y competencias que solamente se puede obtener por la vía práctica. Y hay otras por la forma. Esta parte de la creatividad, maestro, que usted hablaba, ¿cómo la podríamos evaluar? ¿A través de la vía práctica? ¿Sería? No, mire... Podría ser en las tres, pero digo, tendría una mayor carga en la práctica. Cuando el alumno traslada los conocimientos adquiridos, las capacidades, sus habilidades y sus destrezas. Cuando el alumno traslada los conocimientos adquiridos. A ver, es que no... Cuando el alumno traslada los conocimientos adquiridos en el aula, sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas a situaciones prácticas de la vida diaria y que además tienen que estar innovando para llegar a la consecución. En la segunda parte sí, y la primera puede ser la aplicación de una técnica algorítmica entendida. Puede ser, pero esa competencia, la primera parte de la competencia estaría bien, pero no nos lleva a la creatividad. Nos lleva, básicamente, muchas de las competencias que yo también las tengo válidas, lo que hace es darme a mí el sostén para poder yo mantenerme. Sí, me está dando usted las herramientas para que yo pueda continuar el trabajo suyo. Cuando usted deje de trabajar a él, usted me ha formado a mí y entonces yo continuar. Eso no se puede, y puede ser un excelente profesional, hasta incluso puede ser mejor que usted. Como usted me sabe muy bien, puede ser mejor que usted. Voy a ir creciendo, yo voy a crecer, voy a mejorar lo suyo, pero no he desarrollado la capacidad creativa. Porque yo he sido sirviendo el peldaño. Yo lo que voy es que yo tengo que sacar. La educación tiene que servir para sacar. Es que no encuentro otro sinónimo que lo pueda decir más bonito. Y además lo enfatizo mucho porque estoy convencido. Es decir, porque es justamente lo contrario que hacemos. Nosotros hacemos es meter información, y venga esa información. Cuanto más meto, menos dejo que fluya. Entonces, mire, porque la pregunta me parece muy interesante. ¿Cómo desarrollo yo, por ejemplo, cómo intento yo trabajar en la universidad con mis alumnos la creatividad? Bueno, pues mire, yo primero, si planteo una situación, yo procuro trabajar mucho la observación. Yo creo que es importante que las personas, no que son las personas, aprendamos a diferenciar. A ver, de mirar. Y en la vida vamos mirando, pero no vemos. Como no vemos, no se generan conflictos cognitivos. Y como no se generan conflictos cognitivos, todo se almacena, pero como no me entero de nada, como solo podemos mirar, pues bueno, bien. Estoy en México, pero igual mañana estoy en otro sitio, y si mi vivencia en México estos días no supone algún movimiento en mí, yo paso por el mundo sin enterarme. Y yo no puedo permitirme que la educación a los alumnos les pasen por el mundo sin enterarse. Entonces, ¿qué hago? Primero, que se observe, porque una observación, yo les enseño, cuando era maestro, yo enseñaba a los alumnos a diferenciar las observaciones cualitativas de las perceptivas. Eso es lo que te lleva tú, la observación es lo que te lleva a que, si usted me dice, usted observe tal cosa o tal, eso me lleva a mí a hacer algunas intuiciones, preguntas. Ya ha habido ahí unas elaboraciones, Ya ha habido elaboraciones mías, no de usted. Usted ha sido un acompañante, un mediador conmigo. Usted me está guiando. Entonces, bueno, esas intuiciones que son desordenadas, que están desestructuradas, ahí estoy yo para ayudar al alumno a esas orientaciones, a formularlas en preguntas. Y aprovecho para decirlo. En esta vida es mucho más importante enseñar a preguntar que enseñar a responder. Quien aprende a preguntar es capaz de llegar a donde sea. Quien aprende a responder
Bueno, vamos a dejarlo en tablas. Lo dejamos en tablas. Entonces, fíjense, si para mí es muy importante saber preguntar, yo se supone que en la universidad, con mis alumnos, la enseñanza, la formación, la base en preguntas, o en estudios reflexivos. Bien, entonces, yo le oriento al alumno, le ayudo a formular preguntas, pero las necesidades son de él. Yo simplemente soy un mediador, si se da cuenta. Esas preguntas luego se convierten en hipótesis de trabajo. Esas hipótesis de trabajo son las que me llevan a descubrir cuestiones creativas. Esas se pueden trabajar. Eso es lo que yo entiendo que en la sociedad. Pero aparte, bueno, porque, bueno, yo les comentaba también a los compañeros, y esto es real como la misma vida. Ustedes conocen cómo está España en este momento a nivel económico, y bueno, que no van a entrar en esos detalles. En la universidad en la que yo trabajo, que es la Complutense, que es una universidad muy grande, que tiene muchos medios, pues ahora tenemos lo que tenemos. Yo cuando tengo una idea que quiero llevarla a cabo, a mí no se me ocurre pensar en este momento que una institución me va a financiar la idea. ¿No? Es que yo me lo planteo. Soy yo que yo me busco la vida diseñando cosas o haciendo cosas para sostener la idea. Con lo cual, quiero decir, que la competencia de la sostenibilidad es algo que sí o sí nos tenemos que incluir en una competencia básica del currículum. Entonces, nosotros, cuando yo digo, las puertas tienen que estar abiertas, es para que se incorpore en los currículums lo que la sociedad está demandando. ¿Usted cómo va a ser competitivo si no es creativo? Es imposible. Es imposible. Entonces, yo tengo que formar en la competencia para competir lealmente, por supuesto, honradamente, por supuesto, éticamente, por supuesto, pero ser un profesional competitivo a través de la creatividad. A ver, rápidamente, porque creo que me estoy pasando de tiempo, ¿no? ¿Me estoy pasando? Adelante, el tiempo es tuyo, doctor. Siga, vamos a seguir un poquito más. Bueno, rápidamente, ya no les voy a cansar mucho. Bueno, pues esto supone un avance importante en la evaluación entendida como calificación. No lo tenemos a ello, pero vamos, que ya la evaluación no es solamente calificación. Siga, por favor. Pase al siguiente, por favor. Bueno, las fases de este proceso de evaluación serían 5. 5 fases tendría este modelo de evaluación. Rápido, pasa a la siguiente. Bueno, antes diríamos que la finalidad de este modelo de evaluación es importante, que tiene la mejora constante, algo que hemos visto. Pero esa mejora constante se tiene que ver, se tiene que cristalizar en los aprendizajes de los alumnos, en el perfeccionamiento del docente, que no será aprendizaje sino imperfección de los docentes, y en la aplicación de las nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje. No olvidemos, he dicho aprendizaje de los alumnos, en la formación permanente nuestra y en las técnicas de aprendizaje. Pasa al siguiente, por favor. Pasa al siguiente. Bueno, las técnicas que vamos a seguir en este modelo son 5. La autoevaluación, la coevaluación, la autocalificación, la calificación negociada y la negociación curricular. Creo que esto implica también otro trabajo añadido, que no podemos entrar en ello, que es, y ustedes deben de ser expertos en ello. Ustedes deben de manejar muy bien lo que es el sistema relacional. Porque si no manejan bien el sistema relacional, difícilmente se puede hacer cosas. Y dentro del sistema relacional es importante que sean ustedes también conocedores de las técnicas de mediación. Pasen siguiente. Pasen. Bueno, la primera pregunta, la primera fase. La primera fase que vamos a ver es. ¿Se da cuenta de la pregunta que usted me hizo? Que yo decía, esta es. Preguntas-problema. Es decir, yo en la clase puedo empezar hablando del concepto de recta o se me puede ocurrir, pues, plantear alguna situación que me lleve a ver lo que es una recta y lo que son rectas paralelas, por ejemplo. Es decir, una cosa es que yo les dé el producto ya hecho y otra cosa es que yo les ayude a descubrir el producto. Con lo cual, la interacción docente-discente es mucho más próxima. Bueno, pues ahí ya la siguiente fase. La siguiente fase es que esa técnica tiene que pasar por los criterios de
que sea adecuada, sea relevante, sea veraz, sea formativa, sea integral, sea negociada, sea viable, se autorregule y sea ética. Ética. Cuando digo que quiere ser ética, me estoy refiriendo a cuestiones muy elementales. Es decir, ¿saben lo que saben a qué estoy refiriéndome? Que el docente nos tenemos que caracterizar, entre otras cosas, por ser coherentes y éticos. Y yo no debo de valorar algo que no he trabajado. Y yo no puedo tomar decisiones de algo que no conozco. Y si no lo conozco, decir que no lo sé. Bueno, me callo, porque me parece una cosa que es muy importante. Es decir, yo creo que porque luego a veces decimos, es que la sociedad en la que vivimos, los adolescentes, los jóvenes, son lo que los padres y nosotros estamos queriendo que sean, en gran medida. Entonces, es más fácil responder a todo sí que no decir no. Mire, una competencia que también hay que enseñar a los alumnos, si la tenemos nosotros, claro, es aprender a decir no. Hay que aprender a decir no. Pero no, los profesores tampoco saben decir no, ¿eh? Bueno, yo no estoy diciendo de ustedes, y estoy hablando de México. Yo hablo del ¿no? Yo veo cosas que los ojos se me hacen chiribitas. Yo antes estaba hablando de lo que era tomar decisiones. Es que las personas no sabemos a veces tomar decisiones. Y cuando yo no sé tomar decisiones, si usted me dice, o un alumno me dice una cosa, o mi hijo me pide tanto dinero, es mejor decirle, toma, si lo tengo, aunque yo para mí no lo tenga, que argumentar, justificar y tener una actitud firme, ¿por qué no te voy a dar esto? O porque no... Y lo mismo con los docentes. Pero bueno, ¿sabe lo que pasa? Que detrás de eso se esconde una actitud tolerante falsa. Porque el ser así un poco, pues el decir no, y razones por qué, pues puede ser hombre distante, rígido, ingrato, porque, bueno, que no, es que hay que ser más flexible, claro, hay que ser más flexible, más tolerante, y yo el problema, yo soy muy flexible a costa de desplazar el problema al siguiente. Pasar de la tolerancia a la aceptación. Tolerancia, a ver. Pasar de la tolerancia a la aceptación. No, sí, yo creo... Yo te tolero, pero no te acepto. Ya, no, yo no quería ser tan... Yo lo que quería decir que, bueno, que el ser tolerante yo creo que es una condición imprescindible para vivir en la sociedad actual de hoy. El tolerante significa que yo te respeto a ti, que yo te comprendo a ti, pero que hay puntos que no comparto. Y que vamos a ver, yo a mis alumnos el primer día de clase, yo les digo, mira, yo creo, y además, bueno, tal como yo me veo que soy una persona que tengo capacidad de negociar con los alumnos. A mí me lo parece, es la percepción que yo tengo mío, que una cosa que yo pienso de mí y otra cosa, por ejemplo, lo que pueden pensar ustedes de mí. Pero ahora sí, digo lo siguiente, yo creo que tengo capacidad de negociar, pero mis principios fundamentales son innegociables. Mis principios, mis señas de identidad son, porque eso no se puede negociar. Es decir, mis criterios, mi personalidad, mi ser, no se puede vender. No se puede vender. No tiene precio. Pero como tampoco tiene precio el del alumno. Y yo le procuro hacer ver que él defina sus criterios y que sus criterios... Yo les digo muchas veces, digo, hay cosas que no deben de tolerar. Con respeto, pero se deben de tolerar. Porque la permisividad acrítica y cómoda tiene muy malas consecuencias a la larga. Pero que muy malas consecuencias. Yo he visto, por eso, personas muy tolerantes que en el fondo no eran personas firmes y no eran personas con criterio. Que déjalo, que pase el tiempo. No, el tiempo es como una bola de nieve, hasta que la montaña se ha hecho insalvable. Entonces, por eso digo que la ética me parece que es muy importante que se toque, que se mantenga y que se desarrolle actitudinal y formalmente. Pase, por favor. La tercera fase sería las líneas de intervención práctica del profesor, que se basaría en el cuaderno del profesor de clase, donde consiste
en recoger observaciones, valoraciones, bueno, pues cantidad de cosas. Ahí les pongo algunas. La siguiente sería actividades de aprendizaje específicas. Pase, por favor. La siguiente, producciones del alumno a través de fichas, portafolios, etc. La cuarta, por favor. Producciones de autoevaluación y coevaluación compartida. Pase. La cuarta, esos 4 puntos eran de la fase tercera. La cuarta fase es diseñar un sistema de evaluación concreto para cada situación específica. Es decir, que en Tlaxcala pues, utilizar un sistema de... Perdón, que ahí están los productos. Bueno. Lo que usted acaba de decir. Para nosotros esos son los productos. A lo mejor no nos logramos conectar. Pero si usted le regresa. Regresa. Nuevamente regresa. Sí. Sí, los trabajos monográficos y todo, sí. Sí, ahí estamos las producciones de seguimiento para nosotros. Sí. Son los productos. Sí, pero si yo no digo que no. Pero ¿dónde está la...? Ahí fue donde nos quedamos en la duda. Si usted había entendido lo que habíamos comentado, finalmente era eso. Sí. O sea, estamos en el mismo canal, para terminar. Es que no acabo de encontrar yo el punto que no lo acabo de encontrar. Bueno, estamos en el mismo canal, nada más que a lo mejor la forma en cómo se lo comentamos, no logramos no logramos el entendimiento. Y finalmente, es a lo que llegamos todos, en lo que usted nos está comentando en este momento, la tercera fase. Yo creo que no, en la práctica. Yo creo que no estamos viendo el mismo discurso. No, seguimos sin movernos en el mismo discurso. Bueno, terminamos. Sí, mejor, vamos a terminar, sí. La cuarta sería, lo que hemos comentado es la tercera fase. Esta es la cuarta fase, y la cuarta fase consiste en el diseño de un sistema de evaluación específico en función que sea matemáticas o que sea depende de la asignatura, el área, el contexto, lo que sea, ¿correcto? Y la siguiente sería, la quinta fase sería el análisis final y posterior de dicho del proceso con una elaboración y conclusiones, ventajas e inconvenientes del proceso, ¿de acuerdo? El informe explicativo, que es a la conclusión que debe llegar la evaluación. La evaluación está para explicar, comprender, estimular, mejorar y perfeccionar. No está para comparar, ni para medir, ni para controlar, ni para jerarquizar. Ese informe, por eso, las calificaciones, esta propuesta decía en alguna transparencia que es un avance, es un progreso, es un paso más a lo que son las calificaciones. Las calificaciones son numéricas que hay que interpretar y estos son informes que hay que explicar y hay que comprender cómo ha aprendido el alumno. Bueno, pues esto es un poco más o menos en síntesis lo que yo quería decirles. Si ustedes quieren preguntar algo, con mucho gusto les... Doctor, perdón, voy a hacer una pregunta a lo mejor muy obvia. ¿Podría hacerme el favor de explicar un poco más a profundidad lo que es la autoevaluación y la autocalificación? Muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, con mucho gusto. Vamos a ver, yo en mi sistema de evaluación, como lo hago en clase con ellos, en un sistema de evaluación desde el comienzo, ellos saben que en el proceso hay un tiempo de autoevaluación, que tienen que autoevaluar. Y la autoevaluación consiste en que al finalizar el curso, de la actividad, yo les pregunto que ellos me expliquen, me expliciten, me argumenten, no a mí, sino que argumenten, cuáles han sido sus hallazgos y sus crecimientos. Entonces, la respuesta de ellos es la siguiente. Mire, profesor, vengo todos los días a clase, hago todos los trabajos que usted dice, trabajo mucho. Eso no te he preguntado. Eso no te he preguntado. Esos son los prerequisitos para que todos los universitarios trabajan. Tu papá y tu mamá también trabajan mucho su trabajo. Yo te pido que cuáles han sido tus crecimientos. Las evaluaciones tienen que ser respuestas a crecimientos, a desarrollos. Pero voy más allá, porque en las 3 vías que puse, y esto sí que es importante, en las 3 vías que puse antes dije, la oral o la hablada, la escrita y la... Hay competencias que no se pueden evaluar ni por la expresión escrita ni por la parte práctica, solamente es a través de la vía oral. ¿De acuerdo? Y la autocalificación es que una vez que tú tienes la autoevaluación y la evaluación consensuada, eso luego hay que traducirlo
depende de las criterios que encontremos, puede ser en números, en letras o en categorías. Y entonces acordamos con todo lo que tú has hecho, cómo lo has hecho, la impresión que tiene el profesor, lo que tú dices que has crecido, y como están los criterios en el planeamiento, decimos, en función de estos criterios te corresponde un 1, un 7, un 14 o un 60. Gracias. La coevaluación. ¿Eh? La coevaluación. Con otros. Eso es el trabajo que yo decía. ¿Cuál? Si los otros nos van a evaluar, tendrá que ser con alguien que yo trabajé, con alguien que yo estuve en crecimiento, para que me conozcan, para que los otros puedan hacer una evaluación de desempeño. Sí. Pues eso era lo que yo refería, hacer referencia en esa diapositiva de ese trabajo equipo, de ese trabajo colegiado, para que los otros me conozcan y puedan evaluarme ya un juicio más cercano de cuál es mi desempeño. Pero los otros se refiere a los compañeros. A los pares. Sí, pero bueno, pero es que en eso, vamos a ver, no sé si se refiere a alumnos o a profesores. No, alumnos. Pero vamos a ver, no entiendo cómo pueden... Sencillo, la coevaluación es con otros, supongo yo que, menos en lo que Sí. he leído, es con pares. Sí, pero vamos a ver, ¿los pares quién son? ¿Los mismos alumnos? Bueno, los alumnos forman parte de ese proceso de evaluación. El trabajo de equipo y el trabajo colegiado que yo venía a seleccionar dentro de esa diapositiva en lo que usted explicaba de lo que es la pastoral, la parte táctica y la parte escrita. Bueno, pero Dentro de ese sigo sin entenderlo bien, pero bueno, pero será porque tenemos poco tiempo. Pero bueno, que sí, que yo no digo que no, si yo no estoy diciendo que no, simplemente es que yo no haya entendido, y al no entender quizá yo no le pueda responder como me gustaría responderle. Si el problema es mío, es un problema de comprensión. Yo lo lamento mucho no poderle entender, pero no, lo siento muchísimo, de verdad. No se preocupe. Una duda. ¿Nos podría abundar un poquito la técnica de la negociación curricular? Sí, claro. Sí, me parece también importante. Es decir, ustedes, claro, a medida que se va impartiendo enseñanza en cursos más altos, superiores, yo creo que es importante, cuando uno presenta el programa y la asignatura y todo, yo creo que es importante que expliquemos a nuestros alumnos por qué esos temas, para qué. Y yo sí también contemplo que si se dan algunos temas que son importantes y que yo no he contemplado o que alguien puede tener alguna información, es importante que en esa posibilidad de incorporarlo luego a la universidad, que se contemple el negociar un poco, que los alumnos formen parte. Es que es muy importante que yo enganche a los alumnos en el compromiso. Y yo les engancho cuando les tengo en cuenta en cuáles son sus intenciones y cuál es lo que quieren aprender. Y eso es muy importante. Y eso no altera al contenido curricular, al contrario, consigo más que lo que pierdo. Muy bien. Bueno, oiga, vaya interés que has despertado, doctor, en nuestra sexta reunión. Sin embargo, el tiempo, ustedes saben, es una clave de nuestras competencias. Y el doctor tiene un viaje muy largo hasta Madrid. Entonces, bueno, vamos a nombre de nuestro director general, el licenciado José Antonio Hoffman Luján. Dentro del marco de la sexta reunión de los directores académicos de la región centro, representados por el Estado de México, por el Estado de Michoacán, Tlaxcala y nuestros amigos de Nayarit. Y bueno, tenemos otra región porque por situaciones propias de sus actividades no le fue posible estar. Creemos de una manera simbólica solamente, doctor, su cartera de doctor, si eres amable, hacerte entrega de un reconocimiento, ¿sí? Como tú dices, representa una parte de esos contenidos que nos has dado. Muchas gracias. Y con nuestro más eterno agradecimiento, Muchas gracias. por esa bondad que has